Bien, estimados estudiantes, continuando con el tema 2, y sería este ya la tercera parte, donde tenemos expresiones algebraicas que hay que convertirlas a expresiones algorítmicas. ¿Qué sucede? Que una expresión por lo general algebraica no es entendible por el computador. Por ejemplo, si logramos ver acá de alguna manera, yo les mostraré en esta columna, son expresiones de tipo algebraica que para usted y para mí son comunes, como por ejemplo x dividido entre y o 2 elevado al cubo, ¿no? Raíz de n, ¿no? En este caso, y tenemos acá una raíz cuadrada y tenemos el producto, ¿no? Es verdad. Entonces son de alguna manera expresiones algebraicas que el computador no las entiende, ¿no? Entonces hay que de alguna manera transformarlas a expresiones algorítmicas, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, cuando usted tiene una expresión algebraica como el valor absoluto de x, ¿no? El valor absoluto de x se lo puede representar como ABS, que sería una función, y entre paréntesis x, como usted puede ver acá, sería la traducción o la transformación de la expresión algebraica valor absoluto de x a ABS de x, ¿no? En el caso de una función como la inversa de la tangente de x, se puede escribir una función que sea arco tangente de x, ¿no? Y bueno, lo propio con la función seno de x, coseno de x, que podría escribirse funciones, ¿no? Seno de x, coseno de x, de esa manera. Logaritmo natural de x, que podría escribirse ln de x también. Y logaritmo de x en base 10, podría escribirse una función logaritmo 10 de x, ¿no? O x en base 10. Ok, en el tema de redondear también una expresión, se puede escribir una función que sea redondeando x, ¿no? Y por ejemplo x al cuadrado no se puede entender por la computadora, habría que escribir una función cuadrado de x, ¿no? Lo propio para la raíz cuadrada de x sería raíz 2 o raíz cuadrada de x, una función también. Y para poder de alguna manera truncar un valor significa sacarle la parte decimal. Por ejemplo, 4,998 a 4 se conseguiría con una función trunc de x, ¿no? De esa manera nosotros podemos usar esas expresiones algorítmicas para poder aplicarlas a elementos de expresiones algebraicas, ¿no? En ese sentido, acá hay una explicación un poquito tal vez más visible, que sería lo mismo, pero aquí hay algo que aclarar. Cuando yo tengo x elevado a la p o una base elevado a un exponente, puede crearse una funcioncita que podríamos interpretarla como potenciación de x elevado a la p, ¿no? En este caso. Ahora, aquí yo tengo un ejemplo que podemos ver con claridad. Por ejemplo, la máquina no entiende x dividido entre y, que sería una expresión de fracción, y habría que escribirla de esa manera, ¿no? Para que la computadora pudiera entenderla, x barra y, todo en una sola línea, no en dos líneas. Lo mismo, esta expresión de potenciación de la base 2 elevado al exponente 3, la máquina no lo entiende de esa forma escrito, y tendríamos que escribirla 2 por 2 por 2, o en su defecto la potencia de 2 elevado al cubo, que sería lo mismo. Entonces el computador entendería esta expresión o esta, pero no entiende esta expresión. Y lo propio acá, ¿no? Raíz r de n, entonces podría escribirse una función raíz r y adentro de los paréntesis poner la variable n, ¿no? Y lo propio para esta raíz cuadrada de esa expresión, podríamos escribir una función raíz cuadrada y dentro, mire, de los paréntesis poner la potencia de a al cuadrado más la potencia de b al cuadrado, que sería el argumento de esta raíz. Y lo propio para esta otra expresión, que es el producto de dos fracciones. La computadora no entiende eso, un lenguaje de programación no puede calcular eso, entonces tendría que escribirse en una sola línea de esta manera, ¿no? Entonces, de esa forma estamos viendo cómo es posible transformar una expresión algebraica a una expresión algorítmica para que un lenguaje de programación pudiera de alguna manera procesarlo, ¿no? Básicamente. Entonces, acá, por ejemplo, vemos, ¿no? La raíz r de x se puede escribir de esa manera, y obviamente ya habíamos visto este ejemplo, una función para truncar un valor también dado, ¿no?
básicamente sería esa la explicación, y en el próximo video ya estaríamos hablando un poquito de los ejercicios que hay que realizar, ¿ya? Ok.